En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo del 13 al 22. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y les tiró al suelo las monedas de las que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos cayeron en la mente de que a esto se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Amadas familias, amadas personas y parejas, miramos hoy la gran fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Miramos que es la primera iglesia construida por Constantino, es la iglesia del obispo de Roma, es realmente la iglesia del Papa. El Papa tiene 2 catedrales, 2 basílicas, la de San Juan de Letrán como obispo de Roma, y ahí era donde inicialmente los papas vivían. Recordemos que en una entrevista el Papa Francisco ha dicho que si en algún lugar él renuncia, viviría allí en San Juan de Letrán. Qué interesante, ¿no? Y lógicamente, como Papa, el lugar es la Basílica de San Pedro. Entonces, hoy hay una gran fiesta del templo, la Basílica de San Juan de Letrán. Miramos en primer lugar, Jesús va al templo para la Pascua. Jesús es testimonio judío que respeta y resalta la Pascua. La Pascua es como la Semana Santa para nosotros los católicos. Eso hay que aprenderlo, papá y mamá. ¿Cuántos de nosotros inventamos irnos de vacaciones para la Semana Santa? Eso no es vacaciones. Y si fueran a otro lugar, lo primero que tienen que averiguar es dónde queda el templo, cuál es la programación y sacar el tiempo preciso para celebrar. Recordemos que a los hijos se les enseña con el testimonio, papá. No es hablando. Yo pienso que los papás tienen que hablar menos y hacer más. Y el ejemplo arrastra. En segundo momento, miramos la ira de Jesús. Por eso se me ha olvidado decir el título del Evangelio hoy. La ira de Jesús. Qué interesante. Jesús siente ira. ¿Por qué? Porque han convertido el templo en una plaza de mercado. Venden novillas, venden palomas, venden todas las cosas para poder celebrar la Pascua dentro del templo. Y también hay lugares donde cambian las monedas. Recordemos que cuando existe Pentecostés eran 18 pueblos con 18 idiomas que llegaban a celebrar la Pascua. Entonces, diferentes monedas. Y habían convertido en un comercio la casa de Dios. Hace un azote y lo saca con puro azote. Y voltea las mesas cambiando moneda. Les tira todo y lo saca a todos. Con esa fuerza y esa claridad de lo que dice el salmista, y lo mismo le dice: el celo de tu casa me devora. Qué bueno, papás, que enseñemos a los hijos lo que es el templo, la casa de Dios, el respeto. Yo recuerdo a mi mamá y a mi papá, que en paz descanse, cuando entrábamos al templo, nos hacían inmediatamente de hacer silencio, nos hacían hacer la genuflexión, doblar la rodilla derecha hasta el piso y hacernos el signo de la cruz para saludar a Jesús que estaba en el sagrario. Y entramos en silencio y nos arrodillamos inmediatamente
para darle gracias a Dios, pero también para pedirle a Dios por todo lo que iniciaba la nueva semana, si era especialmente el domingo. Y el domingo vestíamos muy elegantes porque íbamos para la casa de Dios. Ahora no, la gente cree que va para playa cuando viene a misa. Las mujeres, yo no sé para dónde van. Hay que cubrirse un poquito algunas, ¿no? Hay que mirar que van para la casa de Dios. En la iglesia no es un desfile de moda, ¿no? Ni es un lugar de mostrarse. Todas estas cosas, si Jesús viniera con esos látigos, ¿a quiénes nos sacaría? Algunos hablan, charlan, saludan a todo el mundo. No, cuando uno entra al templo no saluda a nadie. Miramos nosotros cuánto nos hace falta el descubrir el sentido profundo del templo, de lo que significa la casa de Dios. Es la casa que nosotros como creyentes le edificamos, pero es donde habita Dios y donde yo me voy a encontrar con Él. Y donde voy a celebrar cada domingo la Pascua, lo más importante, la resurrección del Señor. Miramos en tercer lugar que es importante. Los judíos se colocan furiosos y le dicen: ¿usted con qué autoridad hace eso? Porque ellos no lo reconocían como el Salvador del mundo ni como el Mesías. Y lógicamente Jesús le responde: pero hoy les vengo a hacer una pregunta a ustedes. Papás, ¿ustedes con qué autoridad educan a sus hijos? ¿Reclaman a sus hijos? Lógicamente, ¿qué autoridad? ¿De la palabra o de la vida? Ustedes como hijos, ¿con qué autoridad reclaman, refutan a sus papás? Que lo pueden hacer, no es malo, pero ¿qué autoridad, no? La autoridad nace de mi autoridad, de mi comportamiento, de mi vida. La coherencia de vida, que es la que dice, ¿no? También como hermanos, autoridad, desde el menor al mayor o el mayor al menor, de hablar, ¿no? La autoridad significa: yo soy coherente en lo que digo porque yo lo vivo y tengo autoridad para pedirte y decirte. Y miramos que Jesús le dice: ustedes pueden destruir este templo en 3 días y yo lo reconstruyo, pueden destruirlo, y yo lo reconstruyo en 3 días. Y ellos dijeron: pero si 46 años hemos gastado construyéndolo y usted lo va a construir en 3 días, lo va a reconstruir. Absurdo. Jesús no hablaba del templo material, hablaba de Él, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Al tercer día resucitó. Lo que dice San Pablo: ustedes y yo, todos somos templos del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Cuando pecamos, sacamos al Espíritu Santo, sacamos a Dios de nuestra vida y no vivimos en gracia. Yo me quedo asombrado cuando la gente a veces llega a los retiros y los servidores de los retiros los miran diferente. Dicen tan felices, tan contentos. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente está confesada, está en gracia de Dios. Y cuando uno está sin pecado, hasta los ojos le brillan, el rostro le brilla. Y eso es lo que nos dice hoy especialmente: papá, mamá, esposos, hijos, ustedes realmente son templos de Dios en su vida. Eso es muy importante. Dios Todopoderoso, te pido para que las familias enseñen a sus hijos con autoridad. Autoridad que nace de su vida, de su fe y de su testimonio. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos algo muy importante: primero Dios y segundo la familia. No se olviden de orar por mí, que yo siempre oro por ustedes. Feliz día para todos.